Mi nombre es Giselle Velázquez Palacios del Grupo Tercero B y les voy a presentar la teoría creacionista. El creacionismo afirma que el mundo y los seres vivos que lo habitan han sido creados por un ente sobrenatural a partir de la nada. Esta teoría está propuesta por muchos de los grandes textos religiosos, como la Biblia, el Corán o los Vedas hindúes. Su lectura literal entra en conflicto con teorías propuestas por los científicos. Los creacionistas sostienen que la teoría de la evolución es defectuosa porque hay lagunas en el registro fósil. Los creacionistas identifican como lagunas los casos en los que todavía no se han descubierto formas fósiles intermedias entre dos especies relacionadas. Algunos creacionistas reivindican que ciertas características de los seres vivos son demasiado complejas para haber evolucionado mediante procesos naturales. Afirman que estructuras tales como el flagelo de una bacteria, el ojo humano o el sistema inmunitario son complejos de una manera irreducible y tienen que haber sido creadas completas por un diseñador inteligente. Pero los biólogos han descubierto que los componentes del flagelo tienen sus propias funciones individuales. Además, el argumento creacionista de que tales características tienen que haber sido diseñadas se basa en solo su idea preconcebida de un creador. A continuación, les voy a presentar la teoría del fijismo. La teoría fijista o fijismo es una teoría biológica que establece que todas las especies vivientes del planeta Tierra se crearon tal y como son hoy en día. Es decir, según esta teoría, no existió ningún proceso de evolución como planteó en su momento el científico Charles Darwin. Según la creencia científica, la vida en la Tierra comenzó como un organismo unicelular, el cual fue evolucionando a través del proceso de selección natural por miles de años. La teoría fijista va en contra de esta creencia, pues según esta teoría las especies vivas del planeta Tierra no han cambiado de forma desde su creación. La teoría fijista propone que todos los organismos del planeta fueron originados independientemente el uno del otro, es decir, la vida no tuvo un origen único, sino que cada especie se creó por separado. Según este concepto, el proceso evolutivo no existió, las especies nunca cambiaron de forma a lo largo de su existencia. La idea de que las características de las especies no hayan sido alteradas hace que la teoría fijista también apoye la idea de que no existe ningún nexo entre especies. Cada especie pertenece a su propio grupo de creación y no se relaciona una con la otra a pesar de que pertenezcan a la misma familia, ya sea mamífero, artrópodos, etc. Según esta perspectiva, las especies pueden haber sido creadas a partir de distintos métodos, pero no existe un concepto definido que se utilice para explicar el origen de la vida en la teoría fijista. Buenas tardes, me llamo Nava Morales Derek Adriel y voy a hablar sobre el catastrofismo y el uniformismo. La teoría del catastrofismo fue una teoría científica que sostenía que la Tierra se había formado en gran medida por eventos violentos repentinos de corta duración, posiblemente en todo el mundo. James Ussher, arzobispo anglicano de Armagh, primado de Irlanda, en 1650 construyó una cronología con la que se pudiera crear una forma de conocer la historia de la Tierra y la humanidad, donde se estableció que la creación fue realizada en el año 4004 a.C. Se creía que la edad de la Tierra e incluso del propio universo era de 5654 años, que la Tierra había sufrido grandes y extraordinarios cambios durante su oscuro pasado era claramente evidente para cualquier ojo inquisitivo, pero conocer esos cambios en unos pocos y breves milenios precisaba una filosofía hecha a medida, una filosofía cuya base era el cambio súbito y violento. Uno de los defensores de esta teoría fue Gregors Cuvier, que explicó que los cambios geológicos y biológicos producidos por nuestro planeta se debían no a cambios graduales, sino a cambios repentinos y violentos, las catástrofes que dan nombre a esta teoría. Teoría del uniformismo. Hutton propuso que la Tierra había sido modelada no por hechos repentinos y violentos, sino por procesos lentos y graduales, el viento, el clima y el fluir del agua, los mismos procesos que pueden verse en acción en el mundo actual. Esta teoría de Hutton fue conocida como uniformismo. El uniformismo fue importante por tres razones. Primero, implicaba que la Tierra tiene una larga historia, lo cual era una idea nueva para los europeos del siglo XVIII. Los teólogos cristianos, contando las generaciones sucesivas desde Adán, habían calculado que la edad máxima de la Tierra era aproximadamente entre 6000 años. Según sabemos, nadie desde los discípulos de Anaximandro había pensado en términos de un periodo mayor.
Anaximandro sostenía que la Tierra era infinitamente vieja. Sin embargo, 6000 años era un tiempo demasiado corto para que hubieran tenido lugar los principales cambios evolutivos, cualquiera fuese la teoría. Segundo, la teoría del uniformismo afirmaba que el cambio es en sí el curso normal de los acontecimientos, por oposición a un sistema estático interrumpido por un hecho ocasional e inusual, como por ejemplo un terremoto. Tercero, aunque esto nunca fue dicho expresa y claramente, el uniformismo sugirió que podría haber alternativas a la interpretación literal de la Biblia. Hutton publicó sus conclusiones en 1785 en su libro Teoría de la Tierra. Mi nombre es Mariana Alexa Peralta Salgado y les daré lectura a la teoría del lamarquismo. Jean-Baptiste de Monnet, llamado Caballero de Lamarck, nacido en 1744 y su fallecimiento en 1829, fue un célebre naturista. Pero, ¿qué es el lamarquismo? En 1809, Lamarck expuso su teoría. Se basó en la escalera de la vida. En ella, los seres vivos se organizaban de lo más simple a lo más complejo, y cada escalón representaba un nivel superior de organización. Observó el registro fósil y se dio cuenta que su estructura era simple, mientras que las especies actuales eran más complejas, ya que éstas se adaptaban pero aún tenían un parentesco con las antiguas. Su ejemplo que más se difundió fue el caso de las jirafas, pues dijo que todas las jirafas tenían cuellos cortos, pero se fueron haciendo más largos debido al estiramiento que tenían al tratar de alcanzar las hojas más altas de los árboles. A muchos biólogos de la época no les pareció verídica su teoría, por lo que lo excluyeron del círculo selecto de biólogos. Asimismo, daré continuidad con la lectura de la teoría del darwinismo. Charles Robert Darwin, naturalista británico, reconocido como el padre de la evolución. Pero, ¿qué es el darwinismo? Fue descubierta en 1859 y explica el origen de evolución mediante el planteamiento de Darwin. Él lo definió como una descendencia con modificación. En su célebre libro, El origen de las especies, expuso sus ideas que fueron basadas en observaciones que realizó en sus viajes, que inició en el año 1831 a 1836 e hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta del sur de África. Darwin se dio cuenta que las especies tenían semejanzas sin importar el lugar en el que habitaban, por lo que él creyó que el planeta había evolucionado pero aún conservaba su genética. Soy Shalomi Miguel Sotelo Guadarrama y estoy presentando la teoría neurodarwinista. Neurodarwinismo. Esta teoría, también llamada teoría sintética de la evolución, parte de ciertos principios darwinistas. Hoy hablaremos de 4 de ellos. La variabilidad hace referencia a la diferencia que existe entre los individuos de una población. Existe la variabilidad genotípica y fenotípica. La genotípica es una variación en el material genético de una población, mientras que la fenotípica son las características de una población que pueden verse a simple vista. La variabilidad genotípica hace que exista la variación o la variabilidad fenotípica. En resumen, el ADN trae cierta información genética que hace que tengamos ciertas características, ya que los genes condicionan. Por ejemplo, si una jirafa tiene el cuello más corto o más largo. Otra de estos principios son las mutaciones. Son cambios al azar en el material genético y es la causa principal de la variabilidad genética. Otra sería el individuo no evoluciona. Quien evoluciona es la población. Esta población es el conjunto de individuos que viven en el mismo lugar al mismo tiempo. Y por último, la selección natural. Los individuos son características heredables que aumentan la posibilidad de sobrevivir y dejar descendencia. Nos centraremos un poco más en la parte de la variabilidad en la descendencia y la selección natural, ya que estas dos nos dicen que si en una población todos los que nacen son idénticos entre ellos, no habrá ningún tipo de selección de individuos. Si son todos iguales, va a ser más por suerte que por evolución quien va a sobrevivir. Porque para que haya una evolución, tiene que haber una diferencia entre los individuos que forman una población.
ya que eso permite que haya una selección natural. En otras palabras, la reproducción y la supervivencia. En el seno de la población se da el hecho inevitable de que algunos individuos dejan más descendientes que otros, como que el único componente que se transmite de generación en generación es el material genético, o sea, los genes. El que un individuo deje más descendientes implica que sus variantes genéticas, o sea, los alelos, estarán más representadas en las siguientes generaciones. De este modo, las frecuencias de los distintos alelos cambiarán de una generación a otra, y este cambio será irreversible cuando se considera el conjunto de los genes de la población, pues es muy improbable que se vuelva una configuración previa en todas las variantes genéticas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la población, la evolución es el último término en un cambio acumulativo e irreversible de las proporciones de las diferentes variables de los genes en las poblaciones. Frecuencia genética. Esta frecuencia puede ser gracias a la selección natural, a las mutaciones, migraciones y a la deriva genética. Estas dos últimas nos indican que puede que se agregue o que se vayan de individuos, o que la población sufra un cambio muy grande. Generalmente es cuando se reduce la superpoblación, ya sea por una catástrofe en la que solo sobreviven los más aptos. En otras palabras, la deriva genética permite que se reduzcan mucho, por varios motivos, pero al final la cuestión es que las frecuencias genéticas que habían en la población original no se mantengan en la nueva población. Aislamiento en las poblaciones. Para que se produzcan una especiación, es impredecible que ese grupo que van a generar la nueva especie tienen que estar aislados de la población de la que provienen, ya que si continuamente están rejuntándose y reproduciéndose con los individuos de la población original, no se produce la separación genética suficiente y o necesaria para que se acabe apareciendo la. Para finalizar, esta teoría se considera la correcta actualmente, ya que sintetiza los postulados de Darwin, es decir, los agrupa, respondiendo a las objeciones que se le hacían a la teoría